nuevo. Muy bien. Hoy es el 15 de septiembre. Será la 1, 2, 3, 4, 5, séptima clase de introducción a misiones o a la obra misionera. Hemos considerado hasta aquí lo que es la misión de Dios es restaurar su imagen en el hombre perdido por medio de la salvación. La obra misionera es hacer discípulos, llevando este mensaje de salvación a todo el mundo, haciendo discípulos y estableciendo iglesias. El misionero, en cierto sentido, todos somos misioneros en que cuando Dios nos llamó y salvó a salvación, recuerden este orden, Jesús el Hijo nos ha llamado a todos a hacer discípulos. Pero es el Espíritu Santo, entonces, que específicamente obra y llama a personas específicas a dedicarse a ir de su lugar a otro para reproducir su iglesia en otros lados. Esto incluye, obvio, el hecho de hacer discípulos que hacen discípulos. O sea, no es que incluye, esto es parte integral de lo que es la obra misionera. Consideramos el estado perdido de los que nunca han oído, entendiendo que cada persona establece su propia norma de justicia y cada persona infringe su propia norma de justicia y Dios juzga a cada uno según eso. Cada uno se encuentra pecador, perdido, y por lo tanto Dios es justo en condenarlos al castigo eterno en el lago de fuego porque han pecado contra el eterno e infinito Dios. Consideramos en el Antiguo Testamento, desde la creación hasta el llamado de Abraham, hasta la tarea y la elección del pueblo de Israel de ser bendición y representar a Dios y llevar la salvación a todos. Y lo vimos en los salmos, lo vimos en los profetas, Isaías por ahí, más misionera en cuanto a lo que es el mensaje, pero también el ejemplo primordial de misiones en el Antiguo Testamento fue un profeta. ¿Quién fue ese profeta? Jonás. 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 Después consideramos la vida de Cristo y misiones que él mismo fue enviado como misionero, dejando las glorias del cielo para venir a la tierra y dar su vida en rescate por los pecadores. Vimos el mandato en los 5 pasajes de la Gran Comisión y vamos a repasar esto ahora porque va a estar en la prueba después y será por ahí una ayuda y un recuerdo. ¿Cuál es el primer? Vamos a hablar de orden en la Biblia, como aparecen Mateo, Marco, Lucas, Juan y Hechos. ¿Cuál es el primer pasaje de la Gran Comisión y el énfasis de ese pasaje? Mateo 28, 18 al 20 y Y el el plan. énfasis es el plan. Es el Exactamente. plan de hacer discípulos, ¿ok? Siguiente. Marcos 16, 15, Y el énfasis está en las personas. en las personas, a toda criatura. Siguiente pasaje, otra persona. Lucas 24, Ujú. 46 al 49, y el énfasis es el mensaje. En el mensaje de cómo es, y fue necesario que Cristo murió, padeciese y resucitase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento.
y el y perdón de pecados perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las en todas naciones. las Todas las naciones, naciones, ¿ok? comenzando Desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esta cosa. Luego en Juan, ¿dónde está el siguiente pasaje de la Gran Comisión? Veinte, 21 y el Gracias. énfasis es el enviador. El enviador, Jesús, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y por último, en Hechos, 1:8. 1. y el énfasis, Los lugares de servicio. los lugares de servicio, comenzando en casa y llegando al final Sí. hasta lo último de la tierra. Sí. Habíamos visto esto del uso del libro de los Hechos en misiones y consideramos estos dos principios importantísimos. Primero, la repetición del modelo o patrón en las epístolas, que no sea una sola vez en Hechos y esto es lo que tenemos que hacer siempre. No, pero debe haber una repetición de esto en el libro de los Hechos, en las epístolas, y la repetición del modelo o patrón en el mismo libro. No una, no dos, pero varias veces deberíamos verlo, ¿ok? Y ahora estamos considerando las claves para misiones en Hechos. Hemos visto las primeras 3 partes dividiendo el libro según esas frases claves que aparecen. Y estamos ya en la página 33, la sección número 4, claves para misiones, en esta sección de Hechos 12:25 a capítulo 16 y el versículo 5. Y les invito, les animo que abran sus Biblias a Hechos 12 y ahí vamos a arrancar. Donde leemos que Pablo, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Y acá vemos, comenzando en punto A, los líderes se preocupaban de discipular a otros y así multiplicar sus esfuerzos. Lo vemos aquí con Juan Marcos. Lo vemos en el capítulo 13, versículo 5, cuando salen enviados por el Espíritu Santo, sueltos y despedidos de la iglesia de Antioquía, dice que tenían también a Juan de ayudante. Luego en el capítulo 15 pasamos a esto ya cuando vuelven después de haber ido a Jerusalén, o sea, hicieron el primer viaje misionero, volvieron a Antioquía, llegan y encuentran problemas con personas que venían de Jerusalén, judíos, diciendo que tenían que convertirse o guardar la ley, los gentiles, para poder ser salvos. Y entonces fueron a Jerusalén, donde se reunieron en concilio con los pastores allá, los ancianos, los otros apóstoles, Pablo y Bernabé, y consideraron este tema. Cuando volvieron de allá, salieron con ellos 2 hombres, Judas y Silas. Llegaron a Antioquía, estuvieron ahí un tiempo. Pablo quería salir de nuevo con Bernabé. Bernabé quería llevarse consigo de nuevo a Juan Marcos. Pablo no estaba de acuerdo porque Juan Marcos les abandonó en el primer viaje.
causó una discusión ellos, entonces se separaron grandes amigos y recuerdan cuando Pablo o Saulo, poco tiempo después de su salvación, fue a Jerusalén, nadie quería acercarse a él y fue Bernabé que le ayudó a ser aceptado por los hermanos en Jerusalén. Fue Bernabé que cuando llegó a Antioquía, luego fue a Tarso a traer a Saulo a trabajar consigo allá. Bernabé con Saulo allí ministrando en Antioquía, Bernabé con Saulo, primer viaje, Bernabé con Saulo, ao Pablo ya, a Jerusalén para ese concilio, ahora se separan, no por un asunto doctrinal, sino por la preferencia de Bernabé a su sobrino, y Pablo no estaba de acuerdo. Y ellos se fueron a Chipre, Bernabé y Marcos. Pero Pablo entonces escogió a Silas y ahí salieron. Y en el capítulo 16, cuando llegan a Derbe y Listra, encuentran a Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, dándonos a entender que mamá era salva, pero papá no. Y daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, no solamente en su propia ciudad, pero en Derbe y Listra y en Iconio. Entonces, él evidentemente estaba sirviendo al Señor y Pablo quiso llevar eso con él. Dice verso 3, quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de lo que dijo que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces ellos estaban en esto. Lo vamos a ver después en el capítulo 19 y 20. Pablo siempre tenía otra persona consigo. Estaba discipulándoles al hacer discípulos a otros. Y siguiendo acá, punto B en el bosquejo, ninguno de los líderes de la iglesia de Antioquía era de esa ciudad. Llamativo. Pero el Señor los utilizó igual para avanzar su obra allí. Miren al capítulo 13, verso 1. La lista de los 5 que estaban ministrando allí. Dice, estaba en la iglesia, o había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, ¿de dónde era Bernabé? Jerusalén. Antes de eso, originalmente, ¿de dónde era? ¿Alguien recuerda? Antioquía, ¿verdad? ¿Cómo? Antioquía. No, tampoco. Si vuelven al capítulo 4, al final, ahí dice. De Chipre. De Chipre, la isla, la primera parada en el primer viaje. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. ¿Qué quiere decir Níger? ¿Alguien sabe? Negro, Negro, Moro de África. Y Lucio de Cirene. ¿De dónde era Cirene? ¿Alguien sabe? Esto hubiera sido buen Ahí lo trabajo googleé, práctico. ahí ¿Cómo? lo Italia. googleé y es en el noreste de África. El noreste de África, tal cual. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Herodes el tetrarca, o sea, capital del gobierno romano era Cesarea, y es muy probable que era de allá. ¿Y Saulo? ¿Saulo de dónde? de de Tarso. Tarso. De Tarso. Ninguno era de allá. Llamativo esto.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahí está. Dios reveló su voluntad a los ministros de la iglesia de Antioquía mientras estos ministraban al Señor. Ministrando estos al Señor. El término en griego, hay un término común de servir a otros, de ministrar a otros. Esto no es el término usado acá. Este término acá es lo que se usaba en la Septuaginta, traduciendo cuando los sacerdotes ofrecían los sacrificios y las ofrendas a Dios, cuando estaban quemando el incienso en adoración a Dios. Entonces, esto era ministrando estos al Señor, adorando juntos, nos da a entender, dice, ayunando, en un tiempo en conjunto de adoración, de oración al Señor. Y mientras que están en esto, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces Bernabé y Saulo, punto D, se ocuparon en servir al Señor en la iglesia local donde estaban, antes que el Señor les envió a otros lugares. Creo que hemos hablado de esto, pero si no, esto es muy, muy importante. Dios nos llama a alguien a ir a otro lugar si no está sirviendo al Señor donde está. Es importante que entendamos esto. Cuando en la iglesia de vez en cuando vamos a hacer un viaje misionero, vamos a ir a otra iglesia acá en Gran Buenos Aires o donde sea y vamos a ayudar por ahí, repartir folletos o hablar con la gente o hacer un evento en una plaza o algo por el estilo, y personas que quieren participar pero no hacen nada en su propia iglesia. No es correcto eso. De pensar que Dios me ha llamado a ir a otro lugar a servirle cuando en mi propia iglesia local no hago nada, o no estoy sirviendo. No. Y vemos esto en Timoteo también, en capítulo 16. Punto E. Los misioneros o los que fueron enviados, Bernabé y Saulo, fueron llamados y enviados por el Espíritu Santo. Y la iglesia de Antioquía primero reconoció esto. Se identificó con ellos, impusieron las manos y los despidió. Fueron llamados y enviados por el Espíritu Santo. Recuerden, ya mencioné esto. Dios el Padre es el que nos llama a todos a la salvación. Dios el Hijo es el que nos llama a hacer discípulos a todas las naciones. Está escrito, no tenemos que preguntarnos, ¿Jesús me realmente llama a ser discípulos en mi iglesia? No, ya lo hace, está escrito. Es el Espíritu Santo que llama y designa a la persona, le impone una carga, pero esa carga que llega a ser una convicción tan fuerte que no puede escaparse de que tengo que hacer esto o aquello, ir a este lugar o aquel. Y yo sé que mucho de esto es subjetivo, ¿ok? Entiendo que es algo que uno llega a entender, una convicción que entiende y le convence y lo siente fuertemente. Y yo sé que eso es subjetivo. Sin embargo, está también observado y avalado por la propia iglesia en que sirve. Esto es tan importante. Y como resultado, cada misionero debe entender esto
y sentir esto y estar convencido de esto sin lugar de duda, y su iglesia local debe observar y estar de acuerdo y avalarlo también. Y el resultado es que cuando uno va de un lugar a otro, de un país a otro, de una cultura a otra, un idioma a otro, todo está nuevo, todo cambia, todo es diferente. Y vienen las pruebas y vienen las dificultades. Y lo que van a encontrar es que lo que les sostiene a través de todo esto es la firme convicción de que esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Este es el lugar a donde Dios me ha enviado. Y venga lo que venga, pase lo que pase, esto yo sé. Y en los problemas, en la dificultad, en la persecución, porque recuerdan las bienaventuranzas, la octava bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es parte de lo que es seguir a Jesucristo. Al venir la persecución, los problemas, la dificultad de los sufrimientos, igual hay cierto contentamiento porque esto es donde Dios quiere que yo esté. Cierto gozo que fluye profundamente debajo de lo que está en la superficie, las luchas y las dificultades. Y mi opinión es que es tan importante para la esposa como para el marido en el matrimonio llamado al ministerio. Ahora, yo entiendo que no siempre es así, que el hombre siente fuertemente el llamado y la esposa dice, lo comparto, estoy de acuerdo, estoy con mi marido, nos casamos, le voy a seguir, le voy a apoyar en todo. Y en muchos casos eso funciona lo más bien y doy gracias a Dios. Pero hermanos, tantas veces he observado a través de los años estando aquí en Argentina, y hablo de mi experiencia limitada acá en Argentina nomás, que hemos visto familias, tanto de los Estados Unidos como de otros países sudamericanos que han venido aquí a Argentina y cuando comenzaron a pasar dificultades o sea lo que sea, en muchos casos la esposa no estaba conforme con seguir, convivir, con continuar y terminan volviendo de donde salieron. Y confieso que cada vez que he observado eso, me duele, me duele. Y también hay cierta molestia, porque mi pregunta es, ¿dónde está el llamado de Dios en esto? El primer misionero bautista de los Estados Unidos a Birmania, Adoniram Hudson, en los primeros años de 1800. Él hizo el comentario después de estar allí unos 15, 20 años que vienen misioneros y lo que están buscando es estar unos años para tener una entrada en su currículum de que han servido como misioneros y luego vuelven a su país de origen. Dijo, no sirven para nada. Él era así, era muy fuerte en sus opiniones. Él decía, el misionero hasta que aprende el idioma y la cultura es inútil. Y entiendo lo que decía, yo era inútil también en sus primeros tiempos, sí. Cosas así, ¿no? Pero es importante esto. Yo no tenemos que basar y no deberíamos basar lo que hacemos sobre lo que son las opiniones de otros, ni de Adoniram Hudson, ni de las mías, pero voy a esto. Lo que vemos acá es que fue el Espíritu Santo que llamó a estos a ir, le dio esa convicción
Y fíjense lo que el apóstol Pablo sufrió en el primer viaje. El primer viaje. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Continuamos. Punto F. La decisión de despedir a Bernabé y a Saulo a la obra misionera fue acompañada por el ayuno y la oración de la iglesia. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Lo despidieron. Y lo que vemos entonces es que la obra principal de los misioneros era la de anunciar la palabra de Dios. Verso 5, llegaron a Salamina en la costa antes de partir de la zona ahí de Siria. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. En el versículo 12, ya en Chipre, viendo el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 49. Cuando escucharon estaban en Antioquía de Pisidia, habían llegado allí en el versículo 14. Y cuando Pablo entonces mencionó que en el Antiguo Testamento Dios le había dicho y había puesto a Israel y al Señor para luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. El versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Capítulo 14. Están allí, van de Antioquía a Listra y a Derbe y allí predicaban el evangelio. El versículo 21, están en Iconio y Derbe después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es lo principal, la palabra de Dios. Y punto H, al ministrar la palabra, los misioneros encontraron cuán inconstante puede ser una multitud de gente. Y lo importante era hacer la obra de Dios y no buscar la alabanza de los hombres. En el capítulo 14, estaban en Derbe. Y cierto hombre de Listra, está en Listra, estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, esto es verso 8, que jamás había andado. Él oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía la fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tu pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces ahí estaban adorándole como si fuese Dios. Y Pablo y Bernabé difícilmente pudieron, dice, lograr impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, verso 18. Y fíjense en verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, Antioquía de Pisidia, no de Siria, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, de adorarlos a apedrearlos en muy poco tiempo. Cuán inconstante es la gente. Y siguiendo, los misioneros siguieron los pasos de evangelizar a los incrédulos,
animar, enseñar y confirmar a los creyentes en la fe con el fin de constituir iglesias locales. Con el fin de constituir iglesias locales. En el capítulo 13, versículo 43, en la ciudad de Antioquía de Pisidia, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. En el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. En el capítulo 14, verso 7, allí predicaban el evangelio. Verso 21 a 23, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjense en lo que dice, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. O sea, para confirmar sus ánimos, sus almas, dicen, van a sufrir. Que sepan esto. Que estén preparados. Y acaban de, poco tiempo antes, acaban de ver a Pablo mismo apedreado por predicar el evangelio. Y verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, cada congregación. Y habiendo orado con el ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En el capítulo 15, versículo 41. Comenzando el segundo viaje misionero, pasaron por Siria y Cilicia, estas iglesias mencionadas en el capítulo 14, confirmando a las iglesias. Y el capítulo 16, verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces lo paso de evangelizar a los incrédulos, animar, enseñar y confirmar a los creyentes en la fe con el fin de constituir iglesias locales. Al final del primer viaje, los misioneros volvieron a la iglesia de Antioquía de Siria para dar un informe de lo que Dios había hecho en la obra y para servir en esa iglesia. Leemos que habían salido de Pisidia, Panfilia, Antalya, verso 26 de capítulo 14, de allí navegaron a Antioquía, de donde salieron, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces ahí termina el primer viaje. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, enseñando, animando, sirviéndoles. Y luego llegó el problema. Para tomar una decisión de gran importancia, los líderes de la iglesia examinaron, bueno, antes, lean capítulo 15, verso 1 conmigo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a otro de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, punto K, para tomar una decisión de gran importancia, que en este caso fue si los judíos o si los gentiles tenían que seguir el rito de circuncisión para ser salvos, los líderes de la iglesia examinaron todos los aspectos del tema, examinaron la palabra de Dios, consiguieron una decisión unánime y comunicaron esa decisión a los demás creyentes. Escucharon a Pablo y Bernabé allá en Jerusalén. En conjunto tomaron la decisión y lo escribe en una carta en el capítulo 15, 28 y 29. La carta dictada por Jacobo, el medio hermano de Jesús, quien era como el pastor principal en Jerusalén. Dice, verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de la cual cosa si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahora es llamativo e interesante acá. Las 4 cosas aquí prohibidas están tratadas en Levítico capítulos 17 y 18. Parte de la ley ceremonial y civil para los judíos. Y cuando menciona fornicación en el contexto de Levítico 17 y 18, toca el tema de los matrimonios entre parientes cercanos, y es allí donde Dios prohibió el matrimonio entre parientes cercanos, digamos hermanos o primos hermanos, o tíos con sobrino, cosa por el estilo. Antes de eso no había prohibición de eso. Pero lo que podemos entender, porque fíjense, desde la creación, Caín se casó con una hermana, Set con por ahí una hermana. Pero al pasar los años, los efectos degeneradores del pecado en la raza comenzaron a causar problemas en lo que es la reduplicación de los genes en los hijos, y es un hecho de que muchos casos de relaciones incestuosas resultan en deformidades o incapacidades en cuanto a los hijos engendrados. No siempre, pero es muy común. Y en la ley de Moisés eso fue determinado y prohibido. Y acá yo creo que cuando hablo de fornicación está refiriéndose a eso específicamente, porque las demás cosas están mencionadas en Levítico 17 y 18. Pero examinaron la palabra, llegaron a una decisión, un consenso, y luego comunicaron esa decisión a los demás creyentes, pero no en forma de mandatos, fíjense. Dice, de la cual cosa si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y luego leemos así, pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Se regocijaron.
por la consolación. Esto nos lleva a punto L. Los que fueron escogidos como aprendices en la obra misionera mostraron buen carácter y ya servían al Señor en los lugares donde estaban. Esto va de la mano con el punto A. Los líderes se preocupaban de discipular a otros. 15:40. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos la gracia del Señor. Silas y Judas habían ido con Pablo y Bernabé desde Jerusalén. Y luego lo que leímos en cuanto a Timoteo, de buen testimonio, daban buen testimonio de él. Y eso termina la sección 4 con el resumen del versículo 5 del capítulo 16. Así que leamos 4, porque eso tiene que ver con lo que decidieron en Jerusalén. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y el resumen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en gran número, o en número cada día. Sección 4. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto en esto? No, por mi parte no, pastor. Muy bien. Vamos a tomar una pausa. Son las 8 y monedas. Y en 3 minutos volvemos, hermanos, por favor. Hola, Ignacio, no te vi antes.